Ojo, pues porque Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 0-0 en el partido de ida de la final de la Copa Colombia 2025. Aunque fue 0-0, no nos aburrieron. El primer tiempo fue más para el poderoso de la montaña de María Ome y el segundo tiempo para el Verdolaga, que en términos de taquilla era el local. Ahora, hablemos de la primera mitad. Una primera mitad en donde el Independiente Medellín llegó de forma peligrosa en dos ocasiones, una en donde atajó muy bien David Ospina y otra en donde hay un disparo desviado. Pero más allá de eso, tampoco es que Nacional lo sufrieran demasiado. O sea, el Medellín controlaba la pelota, hacía el fulbito, se aproximaba, pero tampoco era como un equipo que padeciera demasiado los arreones del Independiente Medellín. De hecho, hay que recordar que Atlético Nacional en el cierre de la primera mitad tuvo una jugada clarísima, donde llega y la pivotea Alfredo Morelos, se la deja a Andrés Felipe Román, y Andrés Felipe Román llegó y definió rechueco, insólito el gol que se comió. O sea, qué lejos que está Andrés Felipe Román de aquel que yo conocí, futbolista con nivel de selección Colombia. Está muy lejos, muy lejos. ¿Y qué gol que erró? No puede errar un gol así Andrés Felipe Román. El asunto es que en esa primera mitad podríamos decir que el Independiente Medellín, listo, dominó, gobernó, puso a sufrir a Atlético Nacional. Ok, se las puedo aceptar, aunque no concretó. Y ese es el inconveniente. Cuando uno llega a estos partidos decisivos, a estos partidos que ya son para levantar el título, hay que concretar. Eso no es de, no, yo llego 3, 4, 6 veces y no concreto. No, entonces el Independiente Medellín dejó pasar su mini cotejo. Atlético Nacional se subió al pony de la ilusión. Y ese pony de la ilusión lo continuó en el segundo tiempo, en donde el Verdolaga fue amo y señor. Pero ¿cuál fue el problema? Tampoco coronó al poderoso de la montaña. Y entonces volvemos a lo mismo. En estos partidos decisivos, tú tienes que coronar. Tú no puedes perdonar. De hecho, Atlético Nacional sacó como figura al portero Washington Aguirre, nuestro amigo. Washington Aguirre, un peleonero, igual que Mateus Uribe. ¿Cómo atajó Washington Aguirre? Me acuerdo, un tiro libre de Cardona, la saca al ángulo. También una jugada donde Marlos Moreno ya estaba la jugada toda viciada, no tanto por fuera de lugar de Marlos, sino por un fuera de lugar previo a que le cayera el centro a Marlos Moreno. Ya estaba viciada, pero de todas maneras llegó y la tapó muy bien el portero Washington Aguirre. Y era una impresionante, una doble atajada, primero abajo, luego arriba. Impresionante lo del portero Washington Aguirre, que cuando él se dedica a tapar, todo fenomenal. ¿Quién le va a pelear? No. Pero cuando él se dedica a picantear, a fastidiar, ahí es cuando uno ya le empieza a molestar Washington Aguirre. Pero hoy sí, a tapar. Ya lo último, cuando terminó el partido, fue y celebró con la hinchada del Independiente Medellín. No sé si celebró, pero como que les dio ánimos de cara al partido de vuelta. Eso a mí se me hace que está bien, porque si no hubiera sido por él, el Independiente Medellín perdía el partido. Ahora, tiene que aguantarse el asunto si el Medellín de pronto no le liga la vaina en la vuelta. Pero por el momento el asunto va 0-0. Primer tiempo, en un 80% para el Independiente Medellín. No coronó. Atlético Nacional cerró bien la primera mitad con ese disparo de Román. También se comió el gol. Segundo tiempo para Atlético Nacional. Si podría decir que casi que un 100% llegó. Sí, porque el Independiente Medellín, que tuvo así peligroso. Por ahí, cuando ingresó Harlan y una jugada así cercana, pero el resto del Independiente Medellín se cayó terriblemente en la segunda mitad. Qué de gracias que Washington Aguirre estaba iluminado y por eso no perdió el partido. Uno puede hablar de un partido en donde el Medellín, digamos que gobernó el primer tiempo, Atlético Nacional gobernó el segundo tiempo. Yo creo que al final el empate es justo y Atlético Nacional sí era el local por la taquilla, por mayor cantidad de gente de Atlético Nacional. Medellín tenía un sector ahí en la Resistencia Norte, sí, todo eso es verdad. Y la vuelta la va a tener el Medellín a su favor en términos de taquilla, pero así que cambie mucho el escenario, no, de hecho va a ser el mismo escenario, el Atanasio Girardot, por lo que me van a decir, no, pero es que el Medellín, el puntazo que sacó, el gran resultado que sacó en el partido de ida. A ver, por el trámite podría comprar esa teoría, pero por donde se juega el cotejo, no cambia tampoco. Además, hemos observado en muchas oportunidades que el Independiente Medellín, cuando cierra con su gente, como que los nervios le empiezan a entrar. Por lo que yo no vería esto como una enorme garantía. Esta es una final muy abierta, es una final que se juega en el mismo estadio y es una final en donde solo se alternan las hinchadas sobre quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene esta tribuna, quién tiene la otra. Pero el resto, en cuanto al trámite,
Partido reñido, partido parejo, partido por instantes demasiado peleado, demasiado cortado, mucha falta, amarilla, patadas iban, patadas venían y ni uno coronó al otro. Y por lo tanto aquí tenemos todavía una final abierta, todavía un resultado incierto y un Independiente Medellín que no se va totalmente triste de este partido de ida por lo que sucedió sobre todo en el segundo tiempo, pero tampoco se va recontra alegre porque no coronó en la primera mitad. Y tenemos un Atlético Nacional que no se va triste porque el Independiente Medellín no lo clavó en la primera mitad cuando tuvo su oportunidad, pero tampoco se va contento porque en el segundo tiempo tuvo como ganarle al Medellín, pero sencillamente no lo consiguió. Entonces, todos tienen como ese tensionadito bacano de cara al cotejo de vuelta. Un cotejo de vuelta que da para cualquiera, pero en donde el Independiente Medellín tiene la presión, porque va a haber mayoría de hinchada del poderoso de la montaña. Y todos sabemos cómo funciona el Independiente Medellín en esos escenarios. O lo hemos observado en las últimas, ¿qué? 4 finales, por ahí más o menos. Revisemos por aquí los niveles a ver qué fue lo que se dio. David Ospina hizo una muy buena tapada. Yo me acuerdo ahí en el primer tiempo cuando exigieron al portero Atlético Nacional. Y en la otra no fue tan compleja, pero de todas maneras David Ospina ahí respondió. Ahora, Washington Aguirre sí fue la figura total del cotejo, sobre todo por el segundo tiempo. Ahora, de la defensa de Atlético Nacional le sacaron una amarilla muy tempranera a Tecillo. Yo pensaba que no iba a poder sostener esa amarilla, pero sí la sostuvo Tecillo, aunque estuvo en la cornisa en todo el cotejo. Cándido también le sacaron una amarilla, muy peleonero. Él se sabe que cuando se va es una invitación a soñar, pero cuando vuelve, que normalmente no lo hace, es una invitación a una jodida pesadilla. Andrés Felipe Román, nivel bajo en términos generales, ni siquiera pudo definir esa pelota que le quedó. Serrat Haidar, yo creo que respondió junto a Tecillo, incluso lo vi por momentos más aplomado que Tecillo. En la mitad de la cancha Campuzano que llegó y salió y muy tocado, daba muestras de dolor. Campuzano que llegaron y lo sustituyeron en el 80 por Juan Manuel Zapata. Quién sabe si Campuzano puede estar en el partido de vuelta. Yo lo vi muy tocado, aunque de pronto puede ser por precaución. Sin embargo, si Atlético Nacional llega a perder a Campuzano para el partido de vuelta, uy, bravo el asunto. Bravo el asunto, porque de por sí cuando no estuvo Mateo Zuribe ya lo había sufrido. Y ahora sin Campuzano, más complicado, pero yo creo que fue por precaución. Vamos a mirar qué sucederá en el cotejo, en el mismo Atanasio Girardot. Ahora, Mateo Zuribe, hay algo aportó, pero no hizo progresar tanto al equipo, sobre todo en el primer tiempo. Marino Inestrosa, cómo se enreda Marino Inestrosa, cómo no progresa Marino Inestrosa, qué lejos quedó el nivel del gran Marino Inestrosa. Este es un Marino Inestrosa genérico, sin licenciar, como que no da ese salto de calidad. Rengifo que también ya había tenido un choque, salió yo creo que lesionado. Quién sabe si Rengifo estará en el partido de vuelta. Metió al técnico a Edwin Cardona y ahí algo aportó porque el Medellín retrocedió en demasía. Sarmiento sí tuvo una que otra escapada, una que otra jugada peligrosa. Sarmiento, el técnico que ha estado probando mucho en esos costados a ver quién le puede resultar más, si Sarmiento, si Marlos. Y este es el que para mí es el futbolista clave de Atlético Nacional, Alfredo Morelos. Lo bien que pivotea. Por momentos me hace acordar al Teófilo Gutiérrez de aquella Colombia en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Cómo pone el cuerpo, cómo siempre él sabe dónde poner la pelota para que quede alguien con ventaja. Entonces Alfredo Morelos hizo un buen partido, por lo que no entiendo el hecho de que el técnico llegara y lo sacara por Dairon Asprilla. O sea, Alfredo Morelos yo lo dejo hasta el final. Puede que esté cansado, pero alguna pelota me va a pivotear, en algo me va a ayudar Alfredo Morelos. Y llegó y lo sacó el técnico. Yo, no la entendía. Atlético Nacional perdió volumen ahí en el último cuarto de cancha. Yo no hubiera sacado a Alfredo Morelos. O sea, yo hubiera sacado a Marino. Yo entiendo que Marino te puede hacer el juego de banda, pero nada, yo hubiera sacamos bien a Marino en vez de Alfredo Morelos. Quizás está tocado para meter a Dairon Asprilla, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó el técnico. Edwin Cardona ingresó y aportó en lo que aporta él, no pinceladas, un tiro libre, algún pasecito, en lo que aporta Cardona. Y además, Cardona tuvo la ventaja de que el Independiente Medellín, como no atacaba a Atlético Nacional en el segundo tiempo, pues Cardona no tenía que hacer ese ida y vuelta, y ahí es donde se ve bien Cardona, cuando no debe hacer el ida y vuelta obligado, sino cuando le dan espacio y tiempo para que él piense. Marlos Moreno, algún desborde, levantó algo el equipo cuando lo estaba necesitando en el minuto 55, ya el cierre, Zapata por un Campuzano lesionado, Dairon Asprilla, vuelvo y digo, Alfredo Morelos yo no lo hubiera sacado, y Mateo Zuribe por Juan Bausa, hasta si no la entendí, o sea,
meter un delantero por meter al delantero, ya está. O sea, pero Juan Bauzá, 90, mi amigo Juan Bauzá, todo bien con él, pero meter al 90, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Arias tiene instantes de lucidez, Diego Arias, pero también cuando se le va la luz, es impresionante. Luego el Independiente Medellín, la figura descollante, Washington Aguirre. Sí, que lo echaron el otro día porque llegó y agarró el cuello a Mateo Zuribe y se lo iba a llevar para la casa, sí, pero antes Mateo Zuribe le había metido un patadón. Vuelvo y digo, cuando él se dedica a atajar, puede dar garantías. Ahora, cuando se dedica a pelear, ese es otro asunto. Pero hoy se dedicó a atajar y lo hizo bien. De hecho, fue allá con la Resistencia Norte. Les dijo que bueno, que listo. Pareja de centrales Ortiz que llegaron y le pusieron como una vaina aquí, un espaladrapo rarísimo que se la pusieron a José Ortiz. Luego en la mitad de la cancha. Sirvieron en el primer tiempo. Ahora en el segundo tiempo. La invitación a una pesadilla. Arizala, me acuerdo de la amarilla torpe que se hizo sacar sin ningún tipo de sentido a Arizala. Leider me río, como yo llego y le digo, alguna cosita intentó Leider me río, pero no fue tan punzante como León Muñiz. León Muñiz que el gol que erró, como le queda la pelota y el gol que erró, aunque no tan fatal como el gol que erró Andrés Felipe Román, pero también el gol que erró Brian León Muñiz. Baldomero Perlaza y Alvarado hicieron progresar al equipo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no, porque el Medellín brilló por su ausencia en la segunda mitad. Básicamente se presentó. Ya está. Polaco Fidrisevski con esa parte aquí, con el ojo casi colombino. Algo trató de aportar, pero no le alcanzó. Harlan Junior Barrera, el técnico, llegó y lo metió a ver si el Medellín recuperaba la mitad de la cancha, pero no, en realidad nunca la recuperó. Sufrió mucho el segundo tiempo el Independiente Medellín. Y el resto de cambios no le solucionaron las cosas al poderoso La Montaña, ni Serna, ni Chaverra. Y ya lo último, Chino Sandoval, que entró y metió un guadañazo. Chino Sandoval, de milagro no lo echaron, porque el guadañazo que metió Chino Sandoval y le dice Chaverra al 90. O sea, ya porque Mena estaba cansado y tocaba refrescar esa banda. Pero el resto del Independiente Medellín, yo diría que por el primer tiempo se va un poco preocupado, pero yo creo que por el segundo tiempo se va súper tranquilo porque pudo haber perdido. Sí, pudo haber perdido el cotejo. Y Atlético Nacional por el primer tiempo queda con la duda, pero por el segundo tiempo queda algo consternado debido a que no ganó. Sin embargo, al final del día esto quedó 0-0. Esto quedó igualado. Está abierto, está para cualquiera. Sin embargo, Medellín va a tener la presión en la vuelta. ¿Le responderá a su hinchada? ¿Otra vez dejará a su hinchada vestida y alborotada? Atlético Nacional se sacará esa espinita de aquella final del 2004 ante el Independiente Medellín, u otra vez el Independiente Medellín dirá, vos tenés más títulos, pero cuando jugamos mano a mano una final yo te la gano. Sí. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué creen que sucederá? ¿Quién se llevará la Copa Colombia? Que tampoco es que dé un premio espectacular. Da clasificación a fase nacional, a la injusta y maligna fase nacional de Copa Sudamericana, pero el honor está en la cancha, el honor está en juego. ¿Quién se llevará esta Copa Honor? ¿Atlético Nacional o Independiente Medellín? Dejen todas sus sensaciones aquí abajo, ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.